Estamos en la casa de Jesús Carrobles y de Sagrario. Es una casa antigua de la Plaza de la Cabeza, que ahora se llama Abón de Paz. Y en esa plaza vivía varios capellanes importantes, capellán de los Reyes Nuevos. Y dentro de del corpus de sus casas, que tenían tributos, venía una casa con una descripción. Descripción del final del XVI y también descripción del siglo XVII. Y hemos tenido la ventaja de poder visitar esta casa y con el dueño actual, con Jesús, que nos enseñó la casa desde los sótanos hasta las azoteas. Y hemos podido probar efectivamente que lo que había mantenido bastante de su casa correspondía bien a lo que se describe en el siglo XV. Una cosa muy interesante es la persistencia de un arco que era la puerta de un salón islámico, que en un momento este salón pasa a la casa vecina, porque era el dueño casi de todo. Y entonces, antes de separar las dos casas, ya se coge parte del salón sobre la pared medianería del dicho. Este está montado, este pasillo, sobre esta pared medianera. Entonces, es muy interesante. Es muy curioso porque lo dice. O sea, el pasillo nuestro es un poco más así. Claro, tiene este fondo. Claro, claro. Y está montado sobre la medianera. Claro. Vale, como lo dice aquí. También en este documento habla de un escritorio y no es corriente de las palabras escritorio. Es un sitio que se nombra en el siglo XVI. No es frecuente. Una sala, ya no habla de palacio, una sala en el patio a mano izquierda y se sube por él 3 escalones. Es este. Lo muy interesante también es ver que todos estos salones, pequeños palacios, están construidos sobre sótanos. Es decir, que aquí hay una calidad de la construcción que es claramente exprimida con la cantidad de escalones que se habla en el documento. Entonces, okay. Luego se midió una pieza dentro de la dicha azotea de 4 varas y media y en cuarto un cuadro. Sí. ¿Qué superficie de casa del dicho licenciado Carranza? No. Que la estoy cogiendo por arriba, que me meto en la casa del licenciado. Y me meto en la casa del licenciado. ¿Es verdad? Que es superficiaria, es decir, que me monto por la superficie de la casa. Es decir, yo en el ático me monto en esta casa y ahí hay una cueva que también me meto por debajo. Sí. Entonces eso sí, me imagino que es eso lo que quiere decir. Vemos los 2 aljibes, una despensa debajo de la escalera. Sí, que es aquella. Un sótano en el patio, sí. Una caballeriza en el zaguán. Bueno, casi toda la casa hemos podido reconocer su espacio, un poco modificado por la parte alta, pero muy interesante. Y además hemos podido probar una antigua salida hacia la calle de los Pascuales, que es interesante porque en el XVI se habla de este corral que daba a la calle de los Pascuales. Entonces vemos y probamos una vez más la persistencia de estos muros de las casas medievales de Toledo. Entonces aquí también es una casa diferente de lo que hemos visto. No hubo una restauración muy brusca. Ha sido una restauración que mantiene todas las épocas, que sea el XIX hasta la época islámica. Y entonces eso da un calor y un valor a la casa que es imprescindible.